Bueno, como estamos nuevamente conectados, la energía que nos une nuevamente esta semana nos acompaña nuestro querido Alejandro Muñoz Arco, ¿no es cierto?, con Medicina Natural. Y seguimos hablando de nuestro tema que nos tiene para varios capítulos, que es el cáncer. ¿Cómo estás tú, Alejandrito? Muy bien, Patricia, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios, fíjate, con harto ánimo, a pesar de que de repente uno como que está cansado de estos encierros ridículos que ya tienen hasta acá ya. Pero bueno, hay que seguir, como se dice, al mal tiempo, buena cara. Sí, claro, hay que Porque tratar de tener el mejor ánimo y que vaya fluyendo la información para que entendamos bien de qué puede tratar todo esto. exactamente, eso es súper importante. Oye, Alejandro, ya llevamos 3 capítulos, ¿no es cierto?, hablando de esta enfermedad que es terrible cuando le toca a alguien vivirla, ¿no es cierto? Ya hablamos en general de información de lo que es el cáncer. La semana pasada estuvimos viendo lo que era respiratorio, ¿no es cierto? Si la memoria, oye, yo estoy con Alzheimer ya. Y hoy día vamos a ver lo que es páncreas e hígado. Eh, ¿Qué vamos a ah, conversar? Sí, páncreas. exactamente. Así que, ¿qué quieres que te diga? Te doy totalmente la palabra porque aquí el capo de la materia eres tú. ¿Cómo podemos ayudar a una persona, ¿no es cierto?, con medicina natural para mejorar la situación que está viviendo y sanar? Bueno, los cánceres, como ya lo hemos conversado, siempre tienen que ver específicamente con los mismos escenarios. Sí, todo. Hablamos, por supuesto, que en un principio del pH. Es Nosotros tenemos importante. que observar como pH siempre dentro de nuestro organismo, el equilibrio, ¿verdad?, de los tejidos en especial, el estado en el que se puedan mantener, ¿cierto? Si tiene tendencia al ácido, o sea, sí, al pH bajo, que se Sí, llama, ¿ya? O pH ácido, por supuesto que va a tener tendencia a proliferaciones celulares anormales, también a proliferación de microorganismos, que eso en general hoy en día se comenzó a hablar, pero en sí, sobre todo los que estudiamos campo magnético, sabemos de que todas las patologías se tienden a desarrollar de microorganismos en sí, especial, es verdad. ¿no? El hígado es súper delicado en hartas áreas, a pesar de lo fuerte que es, de la estructura que tiende incluso a regenerarse el hígado. Bueno, a pesar Sí, de que según la medicina ancestral todos los órganos se regeneran, eso no lo observa la medicina convencional, la alopática. no, En no, general no. dicen que si un órgano se disfunciona no hay forma de repararlo. Bueno, en realidad desde la medicina ancestral se cree otra cosa, pero en sí el hígado se tiene conocimiento que tiene tendencia a poder regenerarse. Es verdad. Dentro Eso de es la verdad. cultura antigua, sobre todo desde la observación de la Ayurveda, el hígado es el órgano más importante del cuerpo. Ya es algo que ellos cuidan muy potentemente. Está Sí, relacionado con el plexo solar, que ellos le llaman, sí, que es la boca del estómago, donde se manifiesta la energía del autovaluarte, del amor propio, ¿ya? Como virtud, prosperidad y riqueza, y como defecto, la vergüenza, ¿ya? O la baja autoestima. ¿Ya? Desde ahí viene, mira, parte a través de los miedos, parte a través de esa sensación principalmente. El miedo se transforma en ira, que es algo que nosotros tenemos que entender. En ira, el en rabia. miedo se transforma en ira. En Ya, ira, en rabia, y posteriormente después la rabia en resentimiento. ¿Te fijas? Pero en sí, el miedo, al transformarse en ira, se comienza a almacenar, ira, rabia, ¿ya? Se comienza a almacenar como emoción en el hígado. Eso es desde la observación emocional mental, que nosotros también estamos tenemos que completamente de estar súper acuerdo. claros, ¿ya? Entonces el hígado lo que captura en sí como emoción sin resolver, como una emoción constante, que nosotros no tenemos la capacidad, sobre todo de perdonar al prójimo, o la acción, o el entorno, o la vivencia, ya eso se acumula en el hígado. Dijiste ¿Ya? algo Y muy también así, importante, ¿ah? El aprender a perdonar, perdón que te interrumpa, porque sí, a veces sí, uno dice, sí, te perdono, pero dentro, sale de aquí para acá, pero dentro no es así. Y ahí yo creo que a la larga te juega en contra, porque le sí, es que cuesta el ese tema es la suelo. exigencia del tiempo en el perdón, pues te Sí, fijas, o sea, la gente no se da el tiempo de realmente perdonar. sí, es verdad. Así no es como que, te perdono ahora ya, no, no, no funciona tanto así en todos los seres humanos. O sea, No, no todos tenemos la capacidad de sacar eso y realmente disolverlo a nivel emocional.
¿Te Sí, fijas? Por eso requiere un proceso. enterrado y olvidado. Claro, y el tema es que hoy en día la gente pretende de que todo lo solucionemos en la inmediatez, o sea, no puede sentir rabia. Incluso hasta las líneas New Age de este tipo de conocimiento, los que muchos de nosotros le llamamos los nuevos espirituales, tienden a mencionar el hecho de que tú no puedes sentir. ¿Te fijas? Y es complejo Es eso, o sea, complejo. eso dejémoselo a una deidad, ¿te fijas? Dejémoselo a una energía suprema que deje las emociones de lado para poder elevar a la luz. Nosotros en sí, ese es un proceso para poder Sí, elevar. Y sí. en nuestra condición humana, te fijas, nosotros tenemos que permitirnos sentir, porque contra más acumules, te fijas tú, Más o más somatizamos, digas perdono de aquí hacia afuera, pero adentro todavía no siento la ganas de perdonar, ni claro. de perdonarme, ni de perdonar al resto, te fijas tú, porque tengo que vivir un proceso de liberación, Sí, ¿ya? es difícil. Mientras nosotros no nos permitamos vivir ese proceso de liberación, esas energías se acumulan. ¿Y qué es lo que produce? Claro, que en algún momento puedes reventarte, fíjate, o sea, es que ese es como el tema. Sí, El hecho de muchas veces querer solucionarlo rápido y no permitirte los tiempos es lo que produce las acumulaciones emocionales. Ya, el hígado está abajo el pectoral o el seno derecho, ya, ya, sí. Ajá. principalmente, ¿no es cierto? Como en esta área. Exacto. Es grande, es largo, a Es la grande y vuelta. largo, sí. ¿Sí? Tiende a ser bien especial porque en realidad a nivel fisiológico también es el que produce gran parte del filtrado de las toxinas en el cuerpo, ¿me fijas? Sí. Produce una depuración del cuerpo. Desde ahí también nosotros podemos observar las bilis de las degradaciones de los alimentos, tiene varios factores de procesos dentro del cuerpo. De todas maneras. El que mantiene la energía del cuerpo también. Te Sí. fijas, el hígado es el que mantiene el hecho de estar vigoroso. Te fijas, Sí. por eso es tan importante. Ahora, algo que también nosotros lo estamos viendo muy potentemente como patología hoy en día y muy común es el hígado graso. Eso Te sí te fijas iba a que decir que está muy de moda esto, lo del hígado graso, como que la gente, bueno, quizás antes no estaban los estudios como para descubrirlo, pero hoy en día hay mucha gente que le dice al médico, usted tiene problema de hígado graso. así es. Sí, claro. Eso principalmente por la comida chatarra, ¿ah? Yo también Hoy creo. en día, Son claro, grasas saturadas, que es imposible que el hígado pueda definitivamente degradarla y eliminarla, o sea, igual que sí. estos antiinflamatorios, el abuso, ¿no es cierto?, de los ibuprofeno y cosas así, también te hace mucho daño. O sea, todo lo que son los medicamentos alopáticos que son por periodos prolongados, o sea, para tratar patologías crónicas, en este caso, producen daño al hígado. Fíjate, porque en realidad los medicamentos alopáticos, como siempre lo hemos dicho, tienen grandes virtudes, porque en sí solucionan en la inmediatez una patología, pero en A sí largo deberían estar plazo, apuntados para lo crónico o para el mediano plazista en el tratamiento de una patología, pero no para mantención continua. Lo que tiene que ser para mantención continua son los cambios de hábitos sí, y la medicina natural. eso es Eso es verdad. lo que realmente nos va a poder mantener un cuerpo sano, en proceso de salud, te fijas, en Sí, proceso de equilibrio, en proceso de sanación, pero no en sí la medicina alopática, que tiene esa virtud de la inmediatez, pero tiene las contradicciones, claro, de la intoxicación que produce al mediano y largo plazo los medicamentos alopáticos, te fijas. Entonces, toda esa toxicidad, por supuesto, que se tiende a adherir al hígado, ¿ya? Y exacto. eso, claro, como tú mencionas, estamos dictando como Centro de Sanación Panimán un curso de fitoterapia y nutrición ortomolecular, ¿ya? Sí, pues, Y ese curso, y precisamente ayer hablamos sobre eso, pues, sobre las grasas saturadas. O sea, la gente muchas veces prefiere, por ejemplo, comer, no sé, pues las papas fritas de mentira, estas delgaditas, te fijas tú que vienen en las bolsitas, a comer papas fritas de verdad. Porque claro, consideran que la papa frita de verdad es más dañina que la papa frita de mentira, que esa es una grasa saturadísima, con toxicidad, con sal de baja calidad, te fijas tú, y todos los alimentos que nosotros podemos observar que tienen grasa, las galletas, te todo. fijas tú, todo lo que tiene que ver no sé, pues con la pastelería de baja calidad, te fijas, todas estas comidas envasadas, eso es lo que en Basada. realidad produce las grasas saturadas, pues. Claro, porque Entonces, es una cosa de comodidad práctica y rapidez para consumirla, pero a la larga, claro,
A la larga, claro, que si tú lo vas a consumir una vez no pasa nada, ¿te Ah, fijas? Pero pero si es en una sí tendencia, hay gente que todos los días come algo así, pues, si no es una galletita, te fijas tú, es un pastelito, o no sé, pues las papitas, ¿cuánto se llaman? Los nachos, y todo eso. Entonces, esas cosas, claro que esas cosas tienen un alto nivel colorantes, preservantes, estabilizantes, y aparte de eso, grasas saturadas. ¿Me fijas? Entonces, sí, que va dañando el hígado. El hígado en un momento de intoxicación, donde ya su pH bajó, donde ya tiene un montón de adherentes por producto de las comidas, y aparte de eso, también tiene un trasfondo emocional, te sí. fijas, porque en realidad todo esto va de la mano, va en equilibrio, te fijas, por supuesto que puede llegar a producir algún tipo de proliferación anormal. ¿Ya? Lo que se ve principalmente en el hígado, claro, hay algunas personas que tienen falla hepática, que eso es súper complejo, te fijas, y otra gente que tiene disfunción de hígado como eso, pues de proliferaciones anormales que vendrían a considerarse tipos de cáncer, ¿verdad? Donde Perfecto. las células en realidad se comportan de una forma agresiva hacia el cuerpo y tienden a tener un pH distinto, están sin oxígeno en el área, a una temperatura baja, que fue lo que hablamos, ¿verdad? Sí. En un pH. Entonces, todo eso, por supuesto, que produce un tipo de patología, porque es lo que se considera cáncer de hígado. Y fíjate que es uno de los temas que vamos a hablar hoy día. Sí, de todas ¿Ya? maneras. Ahora el hígado, principalmente, independientemente que nosotros lo trabajemos, ya sea para el cáncer o no, siempre tenemos que pensar en que tenemos que desintoxicarlo. Yo creo ¿Y que cómo lo desde ahí tenemos. hacemos? ¿Cómo desintoxicamos el hígado? Ya, hay varios procesos. Por ejemplo, algo que se estuvo utilizando para poder desintoxicar, lo que era súper simplista y súper ¿Ya? asequible, es el té verde, ¿te fijas? Pero la ¿Ya? gente en Perfecto. realidad hizo harto mal uso, hubo harta gente que en realidad más que desintoxicar el hígado lo ahogó también con té verde. Entonces, eso es algo que tenemos que ir observando, ¿sí? Porque el té verde es, como hemos hablado, una taza de té Exacto. verde al día y no 2 litros. ¿Te fijas? Porque hay gente que se fue al extremo, o sea, gente que Extremo, tuvo sí. problemas de hígado también y de riñones producto del exceso de pelo. Entonces, es bien importante las dosis acá, ¿ya? Es que eso es lo que tú Eh, siempre recalcas, que no es más que una taza, máximo dos de la hierba, si son exactamente. combinaciones, ¿no es cierto? Que máximo dos, pero no más, o sea, no que estés todo el día 2 litros de esto, o sea, y hay que recalcarlo a la gente que por favor, o sea, es la dosis diaria. Sí, claro, claro, es la dosis diaria, pues ese es como el concepto ideal. ¿Te fijas? Entonces, cuando nosotros podemos darnos la oportunidad de ver la función del hígado en equilibrio, cuando lo logramos hacer a través de las plantas, vamos a ver de que manteniendo la dosis es lo adecuado, porque el resto también tiende a producir el otro extremo, producir daño Sí, también. ¿Te fijas lo que es sí, el caso del té verde? Que el té verde te puede llevar a un equilibrio de función, a una desintoxicación, ¿te fijas? Pero en sí, si tomas en exceso, a lo mejor 2 tazas no es un exceso, pero si tomar tres tazas o 1 litro ya tiende a ser un exceso sí. y es increíble. O sea, puedes decir, oh, es una taza más. No, es una dosis más. ¿Ya? Es como que Es estuvieras todo el así día de tomando aspirina, cada media hora una aspirina, por decir algo. claro, por En el fondo ejemplo, eso, también va a producir daño, te fijas, si claro, todo eso puede producir daño. Ya, exactamente. ahora, por un lado, desintoxicarlo, regularle su pH, que eso en realidad ya lo hemos ido hablando, que puede Sí, ser incluso con limonadas, que son súper buenas. Te fijas tú con los cambios de hábitos alimentarios, tratar de aumentar la temperatura. Pero algo que me gusta usar para desintoxicar el hígado, ya, entenderla regular, por supuesto que su función, ¿verdad? Es una resina de un árbol peruano que se llama sangre de grado, ¿ya? La sangre de grado que también nosotros la utilizamos, por ejemplo, para el cáncer de estómago, ¿ya? ya, También es muy eficiente para el cáncer del sistema respiratorio, el cáncer pulmonar, y en este caso para el hígado, que es maravillosa, la sangre de grado, ¿ya? Una resina no ya que recibo. vienen gotitas, nosotros la podemos encontrar en los productos peruanos. Recordemos de que igual los productos peruanos son de bastante alta calidad, o sea, Sí, la gente en realidad los mira así como si fueran menos o como si fueran malos, pero recordemos que el Perú a nivel el legal Amazonas, claro, tiene por ley la imposición de tener más alimentación orgánica, incluso que acá en Chile que queremos avanzar al primer mundo, ¿te fijas? Entonces, sí, es bien importante que
en este caso, este suplemento, este medicamento natural peruano, ya, le demos la oportunidad de integrarlo. Ahora, siempre el tema de todo lo que significan los suplementos peruanos o las plantas peruanas, observar bien las fechas de vencimiento. Como Porque todas cosas que uno consuma. Sí, pero esto es lo único que de repente se tiene un poquito más de Ya. bajo protocolo, ¿ya? Entonces, Ya. como cuando nosotros compremos algo así como dato, se fijan que verifiquemos bien la fecha de vencimiento. Eso es bueno, es un dato práctico pero importante, porque obviamente si uno pierde, no es que te intoxique, sino que pierde la efectividad del producto. Eso es lo que hay que Así dejar es. claro. Sí, claro, no que te vaya, no es que No, pero no va porque a esta cumplir la ya te va a producir función, esa no es va la a tener idea. las mismas capacidades de poder regularte, de Sí, poder ayudarte. Entonces, eso es lo que sucede, por ejemplo, con el tema de la sangre de grado o cualquier otro medicamento que nosotros podemos comprar de origen natural, ¿ya? En este caso, esta resina, que es exacto. maravillosa, ¿no? De Ayuda todas para maneras. distintos tipos de proliferación y eso. Bueno, en algún momento cuando me hablaba de hígado graso hablamos de planta, no sé, como el Sí, borde, ya, pero es que eso estaría más direccionado a desintoxicarlo, que también, por supuesto, es por lo tanto. interesante de poder tratar el hígado. Ya desintoxicarlo, integramos la sangre de grado, pero ya la sangre de grado, como te decía, es mucho más directamente a tratar células anormales. Ok, perfecto. Más Al menos de estas cancerígeno. tres áreas del cuerpo, sí. Perfecto. Del hígado, del estómago y del sistema respiratorio. Maravillosa sangre de grado. Ya, para que la tengan ahí bien en cuenta, Bien vienen en cuenta. gotitas. Y Perfecto. como les decía, es una resina. Ya, algo que también se está utilizando, ya, esas las pueden encontrar en el mercado, por eso me refería a la sangre de grado. Perfecto, porque están al alcance rápido Están aquí. más al alcance, te fijas. Ahora, siempre recordar que las plantas base que estamos utilizando, al menos en la escuela, y que estamos viendo súper buenos resultados en la escuela de sanación con imanes, ¿Sí? ¿ya? Es el palo negro y la uña de gato, siempre. Siempre. Sí, siempre. Siempre en todos Eso es los tipos verdad. de cáncer, porque son en realidad para todos los tipos de cáncer. Están a la Exactamente. mano, las tenemos en el mercado, vienen en distintos formatos, entonces no tenemos mayor dificultad conseguirlas. Lo Una conseguimos. que podemos intentar conseguir, que cuesta un poco más acá en Chile, por lo que tengo entendido, no hay proveedores y que ¿Ya? podríamos mandar a pedir afuera, ¿ya? Hay que Es una importarla. planta amazónica, la cual hizo un estudio súper importante, una universidad vasca, ¿ya? ¿Ya? Donde vieron una planta que, como te decía, es amazónica, que se llama Vismia basífera, ¿ya? O basífera. La vamos Mira. a mostrar, que la teníamos. Sí, sería bueno conocerla porque como nunca la había escuchado nombrar tampoco, yo creo que mucha gente ni siquiera sabe que existe ese nombre. Ya es una planta bien bella, se Bismia utiliza en todo este tipo. pacífera, qué linda. Civismia basífera, o basífera, va a depender de la pronunciación, ¿ya? Oye, La- parece grosella. sí, Como un poroto, como una vaina poroto con grosella. ¡Qué hermosa! o sea, de hecho, la grosella igual tiene altas capacidades, sobre todo en esta área. Si el tema es que de repente No no hay se tiende a recomendar escasa. mayormente porque hay poca. Sí, Fija, y sí. hay que tratar de ver primero cómo se rescata, tratar de aumentar, ¿verdad?, la existencia de esta planta, ojalá lo más natural posible, o independientemente que también se pueda hacer, no sé, en invernaderos o en lugares de producción, te fijas tú, Sí. con el ambiente necesario como para que la planta se sienta integrada al mundo natural y pueda realmente obtener la memoria cósmica y la memoria ancestral ya Ancestral. desde la madre tierra. Pero en sí, claro, la grosella tiene gigantes propiedades de sanación, ¿te fijas? Y de Mira. nutrición también, ¿ya? Así Es que, que la grosella es de acá, pues chilena, sí, del chilena. sur de Chile, ¿ya? Ahora, la Vismia basifera es una planta que en sí nosotros Preciosa. la podemos observar a nivel comercial, ¿ya? ¿Ya? Nosotros la podemos, en la posibilidad, yo he visto gente que la ha importado, y que, bueno, que la ha comprado del extranjero y que la traía en realidad más que importarla. Ha comprado el producto en el extranjero y la ha utilizado con maravillosos resultados. Así que si le dan la oportunidad, Hay creo que que, pueden tener bastante buenos beneficios de ella. Utilizada para porque ella distintos tipos de sana patologías.
¿Cuál es la función de esta planta de la bismia? ¿En qué te ayuda? Directamente de la bismia, eliminar las células cancerígenas del hígado. O sea, ataca al bicho de cabeza, o sea, su función Sí, es claro. eliminarlo. Perfecto. Exactamente, sí. Las plantas en sí, nosotros muchas veces nos cuesta entender el logro que tienen a nivel de creación. Te fijas, ellas guardan memoria. Te Sí, fijas, tú al ingresar, sus agentes activos dentro del cuerpo saben por dónde tienen que viajar y saben dónde se tienen que instalar alojar. dentro del cuerpo, saben el proceso de cambio que tienen que hacer. Te Sí, fijas en el nuevo universo donde van a habitar, que en este caso vendría a ser el el hígado. hígado con cáncer. Sí, claro, si las plantas eso es lo que hacen, esa es la facultad que Y hay tienen, que así como darle tú la siempre. oportunidad, y hay que darle la oportunidad realmente, porque una que no te estás intoxicando con químicos, ¿no es cierto? Es distinto que tú, como siempre tú dices, ok, si tú estás con un tratamiento, sigue la medicina tradicional, pero acompáñala con esto que te va a ayudar más y potencia la posibilidad de sanar más rápido. Sí, ahora, bueno, lo bueno que tienen las plantas es que no interfieren en las quimios ni la radio, o sea, acá Nada, estamos hablando de un tratamiento paralelo, sí, nada más, no es ni nada más. complementario, no es ni alternativo, porque acá no tienes que decidir, la palabra alternativa No, viene no, no, desde la palabra de la decisión, yo decido cuál alternativa, no, acá no es no, alternativa, no, no. este tipo de Yo creo que medicina, a la es gente una se lo, cosa medicinal. es medicina. Y yo creo que la gente se olvida que toda la medicina que nosotros conocemos como tradicional nació de esto, de la Sí, hierba. claro, sí, claro. De hecho, en Estados Unidos le están llamando terapias integrativas hoy en día, imagínate, ese es el Es nombre. que yo creo que corresponde, fíjate, Alejandro, porque es un complemento muy bueno. O sea, lo que es la medicina tradicional, vuelvo a hacerlo, ¿no es cierto? Como dices, tú tienes quizá un efecto más rápido para lo que uno quiere llegar. Pero lo que es natural se mantiene en el tiempo, ¿no es cierto? Y nos ayuda sin intoxicarnos. Sí, absolutamente. Ahora, igual tenemos que tomar en cuenta de que sí para estos temas súper delicados de este tipo de patología, te fijas, la medicina convencional no tiene mayores tratamientos aparte de la quimio y la radio, así Sí, como ese es como el punto. Y por supuesto que la extirparlo, que claro, eso cuando se es puede. maravilloso. Cuando se puede hacer, pues también hay algunos tipos de cáncer o proliferaciones anormales que simplemente no se pueden extirpar, te fijas. En el caso del hígado, sí. Ahora, el tema son los muñones que producen el extirparlos, te fijas. Entonces, también tienen que seguir en observación. Me refiero a, a las cicatrizaciones que tienen después el extirpar los tumores, qué sé yo. Sí, Entonces, interesante que se puedan dar la oportunidad de tratarlo también de esta forma, de todas con este formas, sí. tipo de medicina natural que puede ser integrativa, te fijas. Desde esa percepción me gusta observarlo mucho más que decir alternativa complementaria. Natural o integrativa. Te fijas, porque en sí potencia lo que tú estás haciendo, con lo que puedes estar haciendo con el médico, te fijas en un tratamiento cancerígeno. Sí, no, ¿Ya? no. Ahora, por supuesto, porque en sí nosotros hablamos de pH, ya con eso Sí, estás eliminando el terreno biológico de la exacto. producción de nuevas células anormales y le estás quitando, por llamarlo de alguna atmósfera, a ¿Ya? las células que ya están dentro del cuerpo. Entonces cambiar el pH pasa eso. Al aumentar el oxígeno, permites de que nuevas células de origen, o sea, perdón, de equilibrio eucariota, ya, y no Sí. primitivo, habiten el espacio, ¿te fijas? Y al aumentar la temperatura, con mayor razón, ¿te fijas? Entonces, tiendes a tener el equilibrio desde los tres puntos que hablamos. ¿De qué nos hablamos? Más, ¿te fijas tú? Las plantas, que Sí. devuelven la memoria celular y ¿Qué que es lo más permiten que las importante? células en sí, las que no son necesarias, se suiciden, Sí, eso ¿verdad? es verdad. Y Sí. que las células que están sanas puedan permitirse nuevamente funcionar. Ahora, Funcionar y crecer. después de esta depuración del hígado, algo súper interesante que se puede hacer es darle potencia nuevamente para que pueda trabajar, porque recordemos de que muchas de estas patologías nosotros las tendemos a descubrir porque el cuerpo está con tendencia a la disfunción, o sea, sobre todo Sí, a la gama de ánimo, que ya no es el hierro, que ya no es el colesterol, que ya no es, no sé, el bocio producto de, sí. no sé, un hipotiroidismo, ¿ya? Ahí lo entienden a descubrir, sobre todo por un posible malestar continuo que puedan tener debajo, ¿verdad? Y Exactamente. gastritis muchas Sí. veces, qué sé yo. Hay varios factores que podrían estar relacionados con un cáncer.
hígado. Sí. Ahora, ¿qué podemos utilizar para que el hígado nuevamente le echemos el combustible y Para empiece que nuevamente a funcione, funcionar? Para que funcione. Ahí también nuevamente aquí en este caso vendría a ser un superalimento, ya ¿ya? un superalimento también amazónico, ya que acá en Chile se conoce como acai, pero en sí el nombre es açaí, ya que ese Açaí. es el nombre que le dan los brasileros, açaí. Se Açaí. escribe acai, Acá, ya, y ya es un perfecto, sí. superalimento. ¿Ya? Es un superalimento que se utiliza muchas veces como antioxidante, como la gente que hace deporte también lo utiliza para poder tener bastante energía, me Energía, encanta ahí porque te deja súper súper despierto, arriba. te fijas tú, pero en sí, en lo que nos ayuda es tener combustible de alta calidad para la función del hígado. ¿Y ese producto viene en polvo, viene en hierbas? ¿Cómo viene normalmente? El açaí al ser una fruta, en general ¿Ya? acá la deshidratada, la venden en ¿Ya? cápsulas, o Ah, también yo perfecto. la he visto en polvito. Perfecto. Y hay que Ya, así seguir como, la instrucción según lo que dice el envase ya, o una cucharadita, media cucharadita, o una cápsula al día, ¿no es cierto? claro, o Y dos ahí cápsulas al día, qué sé yo, claro. de todas Claro, pues maneras. si tú vas por ejemplo, de vacaciones a Río o vas a algún lado en Brasil, lo andan vendiendo de repente como tipo postres claro, en la playa. Sí, sí, no sé, verdad. Y con eso se te pasó el hambre y quedaste así como súper despierto todo el día. Me voy a comprar. A ver, Alejandro, Claro. entonces hagamos un pequeño resumen de lo que estamos Ajá. hablando del hígado para después pasar al otro órgano que quieres hablar. Ujú. Entonces, obviamente, primero que nada, el pH. Eso lo tenemos claro en el cáncer que sea, es lo más normal, neutral, el ácido, no sé, o sea, el pH del organismo, que no sea ácido, ¿no es cierto? Que esto lo podemos lograr con Y que no tenga alimento, tendencia a la alcalinidad exacerbada también, a pesar también. de que es una rareza, pero sí, Ex- el equilibrio del pH es neutro. neutro, lo más neutral posible, Ujú. de que tenemos aquí alcance como para limpiar el organismo, ¿no es cierto? Me nombraste la hierba que se me olvidó el nombre de una de las hierbas que nos sirve para limpiar el hígado. Hablamos del boldo del bailabuena alguna vez cuando hablamos de la función del hígado. También, pero Ujú. nombraste otro principio que algo de toro, ¿cómo se llama? Ah, la sangre de grado. La Ahí sangre está, de sangre grado de es gas. una resina. Es una resina, es una Es una resina. resina de un árbol peruano. Eso es lo interesante que tiene. Exacto. Recordemos que las resinas que nosotros podemos ver acá más observables son, por ejemplo, la del pino. Ya, perfecto, Es sí. como líquido pegajoso Ese chicle que tienen algunos que árboles. secreta, claro, que secreta el pino. Sí, Eso es una resina. sí, ¿Ya? sí. Entonces, esta es una resina de un árbol principalmente peruano que se llama sangre de grado. Y esa se utiliza para eliminar, que acá llega, la venden en frasquitos, viene líquida, y ¿Ya? ahí tienes que tomar una dosis aproximadamente de una cucharadita de café, ya que vendría a ser media cucharadita de té, en Perfecto. 2 veces al día o 3 veces al día, dependiendo Depende de quién, la... quién vaya a tratar la patología. Recuerden que si tienen alguna consulta directa, la pueden hacer ahí en las redes sociales y se puede Y se integrar. puede confirmar bien de todas maneras. Sí, Estamos de claro, acuerdo. Y confirmar. también hablaste, bueno, fuera de la uña de gato, ¿no es cierto? Y el palo negro, que eso siempre digamos, nos sirve, pero de una nueva Sí. planta que también se consigue en el extranjero, que es la viasmia, ¿cómo se llama? ¿Que la mostraste? La planta, La planta. ya, ahí está. Es Bismia basífera Bismia o basífera. basífera. Exacto. Ujú. Que esta Ella nosotros es, la podemos ver, claro, porque en realidad igual las otras, no sé, por el palo negro, la uña de la gato, conseguimos acá, la claro, sangre del gado, el boldo, el baile, bueno, esas son plantas que nosotros encontramos. Te claro. fijas que Pero están esta es, a libre disposición y que en realidad igual están hasta en precio de mercado súper bien. O sea, sí, nosotros, por ejemplo, la sangre de grado, que podría ser como lo más desconocido que se podría utilizar, a pesar de que mucha gente la conoce, ya te fijas, su valor no debe estar para un tratamiento de unos 15 días, 20 días, más allá de 5.000 pesos, súper barato. A diferencia de la bismia, ¿ya? Que igual tiene estudios bastante importantes de universidades europeas, extranjero, donde confirman en realidad el efecto que tiene directo con las células cancerígenas del hígado. que las ¿Ya? ataca y las elimina y no las permite vivir, que es lo Claro. importante. Y Ahora, de el punto acá es comprarla afuera. y traerla.
¿ya? exacto. Porque ese es como el tema. Hay gente que la ha comprado de la gente que yo he visto acá y realmente tiene resultados impresionantes. Así Es- que la Pero está la pueden... posibilidad, hay que darla a conocer porque si a la persona le interesa saber que existe esa planta y que se puede acceder Ujú. a ella en vía, digamos, ok, le importa, hoy día todo se lo compra por internet, así que se puede Ah, hacer sí, de todas ese es maneras. el tema, porque hoy en día lo que nos ha producido el libre mercado es eso, porque nosotros Eso, podemos tener acceso a cosas que que antes antes ni acá no estaban, soñado, claro. claro, antes ni Y soñaban. lo otro es potenciar, ¿no es cierto? Darle energía al hígado para que vuelva a funcionar bien, que es con el acai, que se le dice aquí en Chile, o el... En Chile, como, claro, lo mencionamos cómo se escribe, porque Exactamente. Entonces, se le dice el açaí. exacto, que te sube la energía y que para que funcione otra vez con ganas el hígado, Ajá. Eso para... sería posterior, por si acaso, Sí, no, obviamente, no obviamente. es tan durante, o sea, debería ser utilizado después de los 2 meses de un tratamiento, por ejemplo, de este tipo. Ya. Ya, O sea, o sea, primero hay que la idea limpiarlo, pues primero hay que la idea limpiar, es que lo que, eliminar lo claro, malo y de ahí darle ánimo, pues. exactamente, exactamente. No, de todas Eso es como el maneras. concepto, porque también las plantas igual tienden a tener los nutrientes necesarios para que siga funcionando bien el hígado. Sí, sí, Que ese es sí. como el concepto que tenemos que entender. Y más que si sacamos lo malo, ya de por sí ya empiezas a funcionar mejor. Así que ya Así es una es. lógica de todas maneras. Ya, y ahora nos vamos al páncreas. Claro, eso sería con respecto al hígado. Sí, ya, Ya. el páncreas. Bueno, ¿Cómo hacemos la depuración en el páncreas? ¿Cómo logramos a mejorar la función? Porque el páncreas, fuera que nos regula el azúcar y otras cosas más, tiene funciones muy importantes igual. sí, bueno, acá en realidad nosotros tenemos que entender de que sin hígado y sin páncreas no se vive. Sí, ¿Te fijas? Ese es uno de los conceptos que tenemos que entender. Entonces, el hígado y el páncreas es muy valioso tenerlos lo más sanos posible. ¿Te posible, fijas? es verdad. Claro, porque sin solamente trasplante de hígado. Mm, Y de hecho, trasplante de páncreas en general yo no he escuchado, te no, fijas yo tú, tampoco. que tenga quizás un efecto tan real y que se haga. Yo eso personalmente no lo he escuchado, entonces No, yo no, tampoco. no podría referirme a ese tema, pero en sí sería como bastante exclusivo, o sea, como algo bien, quizás hasta, entre comillas, medianamente normal pues, Normal. de lo que es la medicina convencional que nos ayuda a, por último, seguir subsistiendo como un órgano trasplantado en Sí, este caso. sí, Entonces sí. es bastante delicado el tema, sobre todo del páncreas también en este caso, te fijas. No ¿Cómo, disminuyendo el del hígado, pero el exacto, páncreas, sí. cómo lo podemos Ah, ayudar a que ataquemos a una persona que tiene un cáncer al páncreas? ¿Cómo lo podemos ayudar? claro, bueno, primero tener que entender qué función hace. Te Sí, fijas, el páncreas principalmente lo que se conoce mayormente es la producción de, ¿no es cierto?, de la la insulina. insulina. Que la insulina es la que regula las azúcares, la glucosa dentro del cuerpo. Sí, ¿Te fijas? Y obviamente. tiende a dejar de funcionar cuando bajan los receptores, ¿ya? Los Ujú. receptores de la insulina, que son, tal como lo dice, por nombres dentro del cuerpo a nivel celular que utilizan la insulina para poder mantener los niveles de glucosa dentro del cuerpo y transformarlos en energía, Y ¿ya? si no, ya Ahora, empezamos con problemas diabéticos. claro, primero se llama resistencia a la insulina, ¿ya? Ajá. Cuando se mantienen por mucho tiempo estos receptores de insulina bajos, entonces, ¿qué es lo que sucede? El páncreas dice, ya no necesitan la insulina y la disminuyen. Te fijas tú en su función o en su... o En la en- producción para mantener el equilibrio. exactamente, entonces ahí es cuando ya se produce la diabetes, y cuando hay gente que quiere inyectarle la insulina. Y qué sé yo. Es Bueno, terrible. en sí el páncreas tiende a tener distintos tipos de patologías. La más conocida, por ejemplo, es esto, por cáncer, a pesar de que igual el páncreas se tiende a enfermar de acuerdo a los estudios en medicina natural y de los campos magnéticos con los metales pesados también. Eso es algo bien importante de saber, ¿ya? Por eso también hay tanto cuestionamiento muchas veces con el tema del mercurio en las vacunas, por ejemplo, o con el exceso de plomo en el agua, ya debido a las cañerías que nosotros tenemos, porque esos elementos son los que principalmente producen daño en el páncreas, ¿ya? Muy poco conocido, pero es así, ¿ya? Sí, es verdad. En el caso del plomo, te fijas tú, lo retiraron de la gasolina, pero en realidad los plásticos en general también traen plomo, ¿ya? Entonces, pues, desde que tú envuelves la comida en alusa para guardarla en el refrigerador, te fijas tú, comer el otro día, ya está secretando plomo, y un plomo de bastante baja calidad, entonces, o sea, perdón, es que es un elemento de bastante baja calidad. Entonces, el organismo no tiene la capacidad de procesarlo,
Y de hecho, la célula lo confunde con nutrientes también. El plasma se lo Sí. captura. Qué importante lo que acabas de decir, porque uno normalmente, cuando uno mete algo al refrigerador, yo tengo la costumbre de taparlo todo, no meto nada porque la contaminación, ¿no es cierto? Claro, ¿Cómo le llaman? ¿Transversal o cómo se llama? Le tengo pánico a eso. claro, con combinación cruzada, sí. Eso, la contaminación cruzada. Entonces, claro, uno normalmente usa estos envases, los famosos tupper, o los pones con el alusa, ¿no es cierto? Y aquí tú me estás diciendo que el ideal en el fondo, porque no hay que ser genio de la NASA, envase de vidrio nomás. Claro, en base de vidrio, te fijas tú que sería como el más adecuado. Y si vas a envolver, o si la vas a colocar en tuppers de plástico, que el plástico realmente sea prácticamente fibra de vidrio, ¿ya? Que ese es como el concepto. O un plástico de tan alta calidad que no emane ningún olor. O sea, tienes que tomar en cuenta que hay plásticos que emanan, aunque sea un olor sutil, eso ya está emanando Sí, elementos que son es súper verdad. tóxico para el cuerpo. Te fijas, sobre todo de la luz. Así la luz en realidad, a mí no me gusta hacer mala propaganda Pero hay que con ningún ser, tipo de pero hay que ser, producto, pero hay que ser objetivo. Te fijas tú, y la luz en sí, lamentablemente no nos sirve. O sea, lo mismo pasa, por ejemplo, con las comidas que nosotros guardamos en bolsa, ¿ya? Que también es un tema, pues te fijas, la mayor parte de nosotros lo hacemos. O sea, por o ejemplo, lo sea, yo hacemos. te mentiría si dijeran, no, olvídate, No, y usa la mentira. Ziploc, o la luza mismo, ¿me entiendes? Hay alguna cosa que la usa con el alusa, el metálico, ¿me entendí? La luza foil, que lo pongo en base de vidrio y le pongo esa cosa encima, y el que diga que nunca lo ha hecho, no le creo Claro, nada. claro, estamos mintiendo ahí, perfecto. Entonces, claro, eso es como algo que tenemos que entender. Entonces, más encima que nuestra agua, te fijas tú, Pésima. en la que tomamos de la llave, venga con plomo, ya es mucho. Entonces, por eso, por último, hay que tratar de ir viendo la posibilidad, sobre todo en el tema de este cáncer, eliminar el exceso de esa toxina, ¿ya? Entonces, agua filtrada, sobre todo agua filtrada, ¿Te puedo hacer independientemente una que ya todo... pregunta? ¿Te Sí, puedo hacer una pregunta, Alejandro? Que ayer me dijo una persona de que el ideal es que nosotros tomáramos el agua destilada que le ponemos a los motores, que es la mejor agua y se la ponemos a los motores. ¿Qué tan efectivo es eso? la verdad es que tendría que observar un estudio sobre eso, Yo no me atrevería, por eso, no lo puedo desmentir. A mi parecer el agua, la mejor agua es el agua que viene directamente de los deshielos o de la lluvia, ¿ya? Esa es la que en realidad utilizan todas las formas de vida del planeta, sobre todo las plantas y los animales que viven de forma silvestre. O sea, agua directamente de una vertiente, agua directamente de la lluvia, vendría a ser el agua que realmente es más pura y más con la que nosotros hemos evolucionado o involucionado en este planeta, ¿te fijas? Esa es el agua que nosotros en sí. Ahora, la destilada no podría responderte a claro, eso por eso porque te pregunto, porque lo lo encontré desconozco. como, no sé hasta dónde, porque algún Lo vamos químico. a ver, lo vamos a ver, lo Te, vamos a te ver. la dejo en la Dame inquietud un porque ayer momentito. me la dijeron, porque ella estaba haciendo una amiga que está haciendo una dieta y que le dijeron que tomara esa para bajar de peso, que era lo mejor complemento. Entonces dije, agua destilada, le dije, ten ojo aquí yo, porque no ya sé que puedo ya salir con cuántos HP encima, pero me llamó mucho la atención agua destilada, esa es la verdad. Sí, no, la verdad es que no lo desconozco, no te podría dar una información sobre eso, pero en sí lo voy a averiguar para ver de qué es lo que se trata, qué es lo que se De están todas refiriendo. maneras, de todas maneras. Ya, bueno, en el caso del páncreas es eso, la desintoxicación que nosotros podemos permitirle al páncreas. Ahora el páncreas igual en su función, al bajar su función, es algo bien que tenemos que ir observando. ¿No? Ya, El hecho de que, por ejemplo, tenga resistencia a la insulina ya es un punto. Ahora, un punto más potente es, por ejemplo, diabetes. cuando ya tienes claro, porque en sí, cuando ya desarrollaste una diabetes, es porque el páncreas ya bajó su función. Y la Entonces, gente no lo que le está da pasando, importancia a la diabetes porque como es, entre comillas, sintomática, no se cuida. Dice, ah, total, me inyecto. Pero no cambia la dieta. Pues, y aquí lo que tienes que cambiar es tu forma de alimentarte. claro, ese es como el punto, ¿te fijas? Entonces, ahí es cuando tenemos que ver el tema desde lo que es, ¿te fijas tú? La regulación alimentaria. Te fijas que lo que hemos ido hablando del gluten, Desde el ¿ya? principio. Y de las azúcares, que también están dentro de las dietas específicas para eliminación de células. El cáncer en general de páncreas, por ejemplo, que se tiende a desarrollar en, no sé, el páncreas tiene cabeza, cuerpo y cola, ¿ya? Cola. Entonces,
Se desarrolla en cualquiera de las tres áreas. En general, la más conocida, por lo que tengo entendido, es la de la cabeza de páncreas, ¿te fijas? La del cuerpo, bueno, también por supuesto que se desarrolla ahí, ¿ya? Entonces Mira, tenemos que ir observando a qué es lo que se refiere. Ahora, a nivel ¿ya? emocional, que también es súper interesante verlo desde esa perspectiva, es los apegos tortuosos, ¿ya? Es la gente que tiene el exceso de apego, ya sea por cosas materiales o por gente, y que no le está produciendo un beneficio en equilibrio a nivel mental emocional con esos apegos, ¿ya? Los apegos tortuosos, ¿sí? Está bueno saberlo. Ya que también son los mismos similares a los de la diabetes, pues, el exceso de amor. ¿Te fijas tú? Cuando ya Ay, quieres son tan dulces. mantener el control a través del amor. Mira, mira, Ya, bien importante observar eso. sí. Pero bueno, para el páncreas, por ejemplo, lo que nosotros podemos utilizar, que se los voy a mostrar acá, ¿Ya? Ay, qué para rico, su regulación, me ya, encanta eso ir podríamos aprendiendo. utilizar estas dos plantitas, ya, o Ah, estos dos elementos de origen natural. Uno es hiper conocido, pues esto se da, el llantén, llante se da en todos lados, ¿te sí, fijas? po. También se utiliza con mucho éxito en el cáncer de colon, por ejemplo. Por la Maravilloso. cicatrización también, más que el llantén cicatriza también, sí. También. Sí, Claro, tiende a cicatrizar, pero al cicatrizar es porque está eliminando toxicidad, pues, cariño. Está eliminando infección, está eliminando infecciones. células anormales, está eliminando, te fijas, como el Perfecto. matico, que también tiende a hacer eso, por Sí, ejemplo. Pero el llantén en sí lo hace en el organismo de forma interna. Aparte de eso, funciona para todo lo que es el sistema digestivo, ya le devuelve la función, ¿verdad?, al páncreas, le devuelve el perfecto. impulso. Que trabaje ¿Ah? como corresponde, que Que produzca la trabaje insulina que como, se necesita. que Perfecto. trabaje como corresponde, porque una cosa es observar desde los receptores de la insulina y otra cosa es desde la función del páncreas. Desde la Totalmente. medicina natural se observa desde formas paralelas, no se observa desde el mismo punto, porque los Sí. receptores de insulina se aumentan principalmente con la pata de vaca, por ejemplo, Sí, ya, que eso es lo que hemos ido hablando, te fijas, pero en sí eso es desde los receptores. Ahora, desde el aumento de la función del páncreas, lo mejor es el llantén. Ahora, el regaliz también llega acá, pero es un poco ¿ya? más complejo de conseguir, menos conocido. Eso es una rama, un arbusto que Es corta un la... arbusto también, claro, que en general llega similar a lo que es la uña de gato. La Ya, uña de gato perfecto. que llegan palitos también, bueno, el regaliz pasa lo mismo. Ya. Así Perfecto. que tendríamos dos plantitas que nos podrían ayudar para el impulso, en este caso del páncreas. Antes, para que vuelva a funcionar como corresponde. Claro. Entonces, ahí en ese caso, lo que nosotros vamos a obtener es que el páncreas tenga su impulso vibratorio, su impulso como si le colocáramos la batería de no Sí, para que funcionara y siguiera secretando. Ahora, cuando el páncreas está con este tipo de anormalidad, lo ¿ya? mismo que podemos utilizar en distintos tipos de cánceres, que es muy asequible acá en Chile, te fijas tú que nuevamente lo mencionamos para los negros y gato, que es para que lo podamos regular, ¿verdad? Podamos eliminar la toxicidad, pero algo que nosotros estamos observando y que hay gente que lo ha utilizado con ¿Ya? extraordinarios beneficios, en este caso, realmente obtener un equilibrio nuevamente del páncreas y sanar, ¿ya? ¿Ya? También lo traemos desde afuera, la gente que lo ha querido utilizar. ¿Te fijas? Y en este caso estaríamos hablando de una planta que es bastante poco conocida. A ver, ¿Ya? ¿cuál es? Ahí me dejaste pilla. Ahí estamos con el Sí, llantén. se llama Vid, a ver, no sé si se marca aquí Vid del dios del trueno, Ahí ¿está está. viendo? ¡Ah! ¡Ay, qué cosa más hermosa! Es hermosa la flor vid del dios del trueno. Esa es la del Algo hígado? que no era, si volvimos, Ahí, déjame, no, que la tenías Gariágamo, ahí. Sí, no, con calma, sí, ya ¿se la... ve? A ver, ahí déjame estamos ver con si la la puedo bismia. Búscala déjame nomás ver que la si la tenías puedo ahí. mandar. Si es que volvimos a la planta anterior, no, Sí, pero no, todavía claro. no, tecnológicamente nos falta un poquito. No, mira, nosotros dos nos manejamos, nos peinamos con los chascarros computacionales. Claro, parece que Aprieta nosotros tú, aprieto yo, pero decimos. la vamos a mostrar chiquitita. Ah, sí, sí, Hoy sí, sí no pues, estaba tan chiquitita, así que se veía ya. Mira, preciosa. ¿De qué chiquitita me estás Ya. hablando? Hermosa.
¿qué Ujú. función hace esta planta, la vid del Del dios toro, del trueno se del llama, Vid, dios sí, del trueno. Ahí está, del sí, trueno? bueno, entonces la vamos a colocar con nombre mejor para que la vean. Sí, pero qué cosa más Eh, hermosa. sí, es bellísima. Bueno, esta también es una planta bastante conocida desde la medicina china, ¿no? Ya, Desde la perfecto. medicina tradicional china. Ya recordemos que la medicina tradicional china viene desde la Ayurveda, entonces Sí. tiene miles o cientos de miles de años, como dicen ellos, de, de utilización, ¿ya? Así que igual es bastante interesante trabajarla, ¿ya? Ahora, lo que tiene de potente es que también trabaja directamente con lo que es la función del páncreas, ¿ya? Se puede traer desde afuera y bueno, se trae en su estructura completa, como función. También entiendo de que hay en cápsulas y también lo que sí viene es en gotitas, ¿ya? ¿Cuál es la función en qué te ayuda en el Y, páncreas? claro, específicamente para la eliminación de las células anormales Cáncer del normal. de las células cancerígenas. O sea, la planta en sí ataca directamente, ¿ya? Es un medicamento natural que ataca directamente la proliferación anormal del páncreas. Súper, Fabuloso. súper potente esta planta. ¿Ya? Así Súper que si le fabuloso. quieren dar la oportunidad, hay igual gente que la ha traído desde afuera, siempre viendo un proveedor importante. Bueno, la Universidad de Minnesota ¿Ya? sí, la Universidad de Minnesota es la que hizo El el estudio. estudio de esta planta ya desde más la observación occidental. Así que por ahí si le quieren, la gente que le gusta Para darle investigar, tranquilidad a la gente que esto no es una locura, sino que también hay una universidad, ¿no es cierto?, que ha hecho un estudio respaldando los beneficios del uso de esta planta. sí, bueno, la gente, hemos ido viendo que la gente necesita esos respaldos observables, pues, siendo Sí, que la observación científica es una parte del 90% de la realidad que nos rodea. Te fijas, obviamente, nosotros de la pero observación científica vemos lo que los jóvenes, ¿no? Porque exacto. es 10% de la realidad. Pero hay mucha gente que le interesa eso y es importante que si quieren observar un estudio desde la observación occidental, en este caso la observación científica, bueno, en el caso de la bismia tenemos, ¿verdad?, un estudio de una universidad vasca y en el caso de la vid del dios del trueno, que es una planta de la medicina tradicional china que lleva miles de años siendo utilizada por ellos y ellos tienen bajísimos índices de cáncer, ¿no? O O sea, sea, en los general orientales el pueden sistema de tener, vida es otro, sí, pueden tener hartos defectos en algunas áreas, pero pero al la menos la salud, virtud que tienen es el equilibrio y la salud, claro. Y bueno, y esta planta, como estábamos mencionando, la estudió, ¿verdad?, la Minnesota, Universidad de Minnesota. ¿Ya? Así que ahí tenemos dos datos súper valiosos para que podamos importante. mantener un equilibrio. Oye, Alejandro, en realidad ha sido muy bueno lo que hemos hablado hoy día, porque creo que más común de lo que quisiéramos están estas enfermedades, ¿no es cierto?, estas patologías hoy en día en los seres humanos, ¿no? Y obviamente si los podemos ayudar, fuera de que siempre uno habla de la buena vibra, ¿no es cierto?, que tú tengas una buena posición mental, pero como dices tú, hay que ayudarse con el cambio de alimentación, ¿no es cierto?, eliminar todo lo que son los lácteos, los azúcares, porque hay que quitarle el alimento al bicho, pues. Así es, así es. Hay que Limitar el muera de comercio. desnutrición el desgraciado, como diría alguien. Y por supuesto, pero si son formas de vida que quieren vivir, ¿te Pero por fijas? No, supuesto, llegó el ya bebé. está cada día más gigante, ¿eh? Sí, eso estoy viendo. Entonces, obviamente, uno los puede ayudar, o sea, y como tú dices, ok, hay que complementarlo, ¿no es cierto?, con lo que es la tradicional para la gente, para que quede más tranquila, pero también podemos prevenir. Entonces nosotros podemos cambiar nuestro sistema alimenticio, ¿no es cierto?, y ayudarnos. Si estamos empezando con, como dices tú, o sea, te vas a un examen y dices que estás con intolerancia a la glucosa, ¿no es cierto? ¿Eres intolerante a la glucosa? ¿Cómo se dice? Resistencia a la insulina. Resistente a la Eso es lo que insulina. le llaman, claro. Que es Solo lo estoy que... inventando nuevos nombres. No, Resistencia está bien. insulínica, Claro, ojo. la hormona que secreta el páncreas, te fijas tú que el organismo lo utiliza para mantener los niveles de glucosa dentro del cuerpo, las azúcares, te fijas. Claro. Entonces, Entonces, ahí hay que sí, tener ojo. ¿cómo? Ahí hay que tener ojo. Es el primer aviso de que algo no está funcionando bien. Sí, claro, eso no significa que vayas a desarrollar un cáncer ni nada, No, pero recordemos no. siempre de que todo esto tiene que ser súper preventivo, o sea, porque en realidad nosotros, por ejemplo, hoy en día miramos lo que está pasando con todas estas restricciones para que la gente no se enferme, que las cuarentenas, que no sé qué. ¿Te fijas tú?
que ya están hiper cuestionadas en todo el mundo, Todo el hasta mundo. por los infectólogos más importantes del planeta. Sí, ayer Entonces, estaba viendo una entrevista a los 3 infectólogos más importantes del mundo que están diciendo sí, ya ya basta. tengo que ya parar el escándalo, pero bueno, Sí, eso es otro punto, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que sucede? Ni por más que se trate muchas veces de proteger la gente, te fijas tú, si la gente no hace caso, o sea, nosotros hoy en día podemos dar 1000 recomendaciones para todo, no salgas de la casa, lávate las manos, que no sé qué sí, es lo que están diciendo para el tema de este supuesto bicho, sí. te fijas tú. ¿Qué pasa con la gente que le hemos dado recomendaciones durante décadas para, por ejemplo, la diabetes? O sea, al final la gente va a hacer lo que quiere, ¿te fijas? Claro, sí, eso es. Po. Si la cosa es Eso es, que, el que se quiere claro, porque, enfermar o se va a sea, enfermar, si el que te, se quiere sanar se va a sanar. Así que claro, sí, porque así. yo te digo, si el problema que yo conozco mucha gente, yo creo que tú, todos tenemos conocido que tienen problemas diabéticos, ¿no es cierto? Y que no se cuidan, ¿no es O de cierto? Dan inyecto la colesterol, insulina, claro, de colesterol o de lo que hipertensión. sea. Y Entonces hay que son cuidarse, patologías que están relacionadas con los alimentos y todas las claro. patologías están relacionadas con el estado de tu organismo en sí. Sí, eso es Nunca una verdad. persona sana que se enferme es una rareza absoluta. Mm, Eso no tiene una consistencia desde la observación biológica absolutamente. Entonces, absolutamente. la verdad es que tenemos que ir viendo siempre desde la prevención. Y en este caso, el páncreas, por supuesto, que se va a tender a enfermar con lo que ya mencionamos. Te fijas Sí, tú, sí. toxicidad, sobre todo en las aguas, por eso es bien importante que el agua que consumas sea de alta calidad. Te fijas, Lo yo hiervo, el agua sirve, Alejandro, si el agua de la llave lo hiervo para consumirlo, ¿le elimino los minerales? no. No. No, pues lo que estás eliminando es la posibilidad de que exista algún tipo de microorganismo en el agua. Microorganismos, ya, pero no que tú Ya, porque elimines la los toxicidad minerales. del agua, no, y de hecho el agua debería también traer residuos orgánicos de alta Mm, calidad, como, no sé, como todos los elementos que traen los minerales naturales, residuos de las piedras de los ríos, de las raíces de los árboles, te fijas tú de las hojitas que van cayendo en las florcitas. obviamente, Eso venía en el agua antiguamente y es nutriente, te fijas. Pero hoy en día se con las reemplazó, plantas, claro, se reemplazó por todo lo que son los elementos de las cañerías, la plomería que se llama, ¿te sí. fijas? Incluso tenemos agua a lo largo de nuestro país que tiene arsénico, o sea, Bueno, es en el muy norte tú sabes serio, que eso es, y ¿te así fijas? en varias Entonces, partes del mundo. claro, entonces, ¿qué es lo que está pasando con ese tema? O sea, la gente Mm, acá, importante que le dé la oportunidad de poder filtrar. Lo otro, que algunas veces la gente me menciona, yo no soy para nada antivacuna. Yo lo que siempre he dicho es que las vacunas que no tienen una trascendencia importante o las vacunas que son repetitivas, ¿te fijas tú? perfecto. No deberían en realidad mantenerse. Si se supone que produce anticuerpos una vacuna y porque tenemos que irla renovando todos los años, no tiene sentido eso. Te fijas Sí, sobre todo que la vacuna recién produce anticuerpos después de los 6 meses. claro, Te entonces fijas. se está Entonces, las empezando a vacunas producir el estacionales, anticuerpo y le estáis midiendo otra dosis más. claro, entonces, y las vacunas tienen elementos que son, te fijas, es distinto a los que son, por ejemplo, las dosis que nosotros recibimos, te fijas tú, que en sí, por supuesto, que nos deben haber protegido para bastantes cosas que se podrían haber proliferado. Te fijas tú, no sé, por La ejemplo, no sé, rubiola, la meningitis, por ejemplo. sí, Que antiguamente se veía mucha gente sí, o muchos niños que tenían después sí. problemas neurológicos por el tema de Tuberculosis, cosas meningitis, así. y eso se perdió, te fijas, Sí, estamos de acuerdo, por posiblemente la por las vacuna. vacunas. Pero ¿por qué las dosis ahora? ¿Por qué las repeticiones? ¿Por qué tenemos que tener dosis estacionales, te fijas tú, continuas? Entonces, eso, por supuesto, que trae elementos, te Sí, fijas. Antiguamente, o sea, no antiguamente, hace un par de años atrás, por el tema del autismo se hizo un estudio y acá en sí, Chile replicaron el exceso de mercurio y eso es súper sabido. sí. ¿Te fijas? Entonces, tenemos que ir viendo qué es lo que pasa, porque eso sí que intoxica el páncreas, ¿ya? Entre otras Obviamente. áreas del cuerpo. Entonces, bien importante, el agua, te fijas tú, sobre todo como estábamos diciendo, ya el exceso de estos metales pesados de la Hay procedencia que que sea, eliminarlo. ¿ya? Y por supuesto que también tratar de ir observando los preámbulos en su función. Eso significa que si baja, no sé, pues el uso de insulina dentro del cuerpo, es cuando ya tenemos un páncreas que está bajando en sí su impulso, ya que no Exactamente. significa un desarrollo de proliferación anormal.
Ahora, cuando se desarrolla, estamos resumiendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Resumiendo que lo dijeron. No, no, Ya, no, sí, está bien, me encanta, ¿ya? el impulso con Yantén o con Regaliz, ¿verdad? Y una desintoxicación profunda con medicamentos que podemos encontrar acá de origen vegetal. Te fijas, tú ya habíamos dicho el palo negro, la uña de gato, y si en algún momento nosotros queremos utilizar alguno que podemos traer desde afuera, que ya tiene estudios bastante más potentes también, que no significa que los otros no sean efectivos, sino que a la gente de repente les gusta tener algo que Es que tiene este un más respaldo específico, como dices científico, tú. claro. Claro. En el caso del páncreas, entonces estaríamos hablando del vid del dios del trueno. Me encantó, es que me encantó. Y fuera que la planta es muy bonita, entonces como que te atrae también la planta. No, no sé, puede ser una tontería mía, pero la encontré muy linda No, la sí, planta. claro, la planta cuando te habla algo es porque en sí algo te va a enseñar también. Así que hay que solamente usarlas, de todas maneras. Así es. Alejandro, nuevamente te doy las gracias porque ha sido una jornada muy interesante. Hemos aprendido mucho, aunque parezcamos de repente un poco majaderos, pero hay que recordarle a la gente, no se olviden de esto, no se olviden de otro, porque nosotros somos, los seres humanos somos un poquitito, digamos, porfiados, entonces es bueno que de repente nos peguen un remesón, ¿no es cierto? Oye, recuerda esto, no comas lo otro, trata de cambiar acá y todo, porque te estás beneficiando. No es que pretendamos ser majaderos, pero es la verdad. Yo siempre digo que mientras más gente sana y feliz haya en el mundo, mejor vida vamos a tener todos en el mundo. Así es, tienes toda la razón. Cuanto mejor estemos todos, mejor va a ser todo el equilibrio general. General, porque así no hay gente enferma, no hay gente con pena, no hay gente con rabia, y se proyecta esto. Así como proyectamos la mala onda, también se proyecta lo lindo y bonito que es lo que tenemos que conseguir. Esa es la verdad de las cosas. Así es. Así que, ¿qué quieres que te Así diga? es. Alejandrito, no te quito más tiempo. Un placer, como siempre. Oh, bien, si no, tu guagua ahí te va a botar todo. Y los pacientes No, que están sí, no, esperando. sí, entró un ratito a comer y después ya se va al patio. Y nos vemos la próxima semana, ¿no es cierto? Con otro tema interesante como los que tenemos todas las semanas. Sí, pues un placer. Ahí estamos viendo que vamos a seguir conversando. Sí, de todas maneras, que no se olvide la gente seguirnos en las redes sociales, tanto las tuyas, ¿no es cierto? Como la de nosotros del programa de Conectado, la energía que nos une, tanto sea en YouTube, Instagram o Facebook, y a ti también, porque es muy importante y más que esto lo compartimos en ambas redes, así que hay harta Sí, gente que claro. lo puede ver, eso es lo importante. Sí, feliz, feliz. De Cualquier todas cosa ahí maneras, a través de los nombres. te quiero Un mucho, placer. amigo, y nos estamos viendo. Nos vemos, mi querida. Cuídese. Chao, chao. Cariño.